Pero si tengo este tipo de fenómenos, un emposamiento importante, puede que cuando se empose aquí, es como tengo que decir al sistema, asuman que a partir de la saturación de esto, si le adiciono más volumen, puede que se vaya por acá y se vaya también por acá. Entonces se me puede abrir con dos rutas de derrame. Ahora, esto no es nada fácil de predecir. Es más fácil predecirlo en el mar, ahorita lo vamos a estudiar. Porque aquí tengo que tener, no sé, imágenes LiDAR, haber construido un modelo digital del terreno para poder determinar a través de un modelo hidrodinámico bien calculado que considere todos estos factores. La pregunta del millón: ¿cuál es el volumen? Y otra pregunta que siempre hacen todos los operadores de oleoducto: y a lo largo de este río, ¿durante cuántos kilómetros espero yo todavía tener que tener en cuenta la estrategia del derrame? Porque esto comienza a moverse, se va la mancha hacia allá. ¿Por cuánto tiempo? Pues, hasta que desemboque en el mar. No sé, si cae en el Marañón, será cuando llegue al Atlántico, una vez se haya atravesado todo Brasil. Pero les garantizo que nadie va a poner puntos de control desde Perú, Ecuador o Colombia hasta el Brasil, hasta el Atlántico. Entonces siempre quieren saber, ¿y por cuántos kilómetros? ¿Y qué volumen? Entonces, porque si a los 1000 kilómetros el volumen que yo espero encontrar es de 10 barriles, digo, bueno, no, entonces no se justifica irme 1000 kilómetros para recoger 10 barriles. Entonces miremos a ver cómo está en 500 y a ver si vale la pena. Pero llegar a esos números es bien difícil, se tienen que tener modelos muy acertados, se tiene que tener documentado el río. Y el problema de los ríos es que son supremamente variables. Incluso con cada temporada los ríos tienen rutas de flujo diferentes. Pero sí se puede hacer, sí existen. Para eso hoy día utilizamos los sistemas de información geográfico. Existen muchos modelos. Bueno, cuando hacemos planes de contingencia nosotros, hay soluciones todas caras. Las licencias son particularmente caras, hay licencias de hasta $10,000 el año, de lo que nos permiten modelar. Cuando nosotros hacemos planes de contingencia, pues, como compañía lo hacemos, por ejemplo, para hacer modelaciones de dragado, que es otra cosa de las que hacemos típicamente, tanto en temas de dragado como en temas de modelación de planes de contingencia y rutas de derrame, utilizamos herramientas que nos permitan determinar esto, las rutas del derrame. ¿Por qué? Porque el fenómeno de extensión de la mancha es uno de los factores decisivos y debe ser fundamental que esté presente en el plan de contingencia para poder establecer la estrategia de respuesta ante un derrame. O sea, si yo no sé para dónde va a coger esa mancha o ese volumen que se derramó, de ahí para adelante todo lo que viene son preguntas sin respuesta. Y esa es la razón por la cual se utilizan este tipo de herramientas. Igual, hay métodos manuales, no siempre hay que recurrir no siempre tenemos un supercomputador a la mano o una superlicencia súper costosa. Ideal que se contraten los planes de contingencia con este tipo de soluciones, pero si no, hay métodos de hacer aproximaciones suficientemente buenas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted tiene información sobre los derrames que hay en Iquitos? Pues sí, porque nosotros los atendemos. Cuando hay eso fue por roturas de las tuberías, ¿no? En algunos casos sí. ¿Y ha llegado al río? Sí. ¿Y qué tanto fue la extensión del derrame? Va a depender de, ¿cómo se llama? Bueno, el río Amazonas pues, tiene sus épocas de alto caudal y de bajo. En este caso es el Marañón. En este caso fue el Marañón. El Marañón no es caudaloso, ¿eh? Así es. Entonces muchas veces no encuentras el derrame. Cae el Marañón y unos cuantos kilómetros abajo ya no lo ves. Y en esta experiencia particular que usted ha tenido, ¿cómo? Pues no, es que cada derrame es distinto. Hemos atendido 22 derrames de petróleo y remediaciones en la selva peruana y
y cada una es distinta a la anterior. Pero digamos, los rastros que ha dejado, la inclinación que ha tenido al borde del río, más o menos cuántos kilómetros desde la zona de... Hay eventos que han llegado a impactar 150, 200 kilómetros, hay eventos que son de 10 kilómetros, varían. Lo bueno es que en todos los casos se han utilizado técnicas, bueno, no en todos, en muchos casos se han utilizado técnicas de bioremediación, donde después se entra a verificar y el área queda totalmente recuperada. ¿Y cuánto tiempo, de acuerdo a la...? Bueno, en algunos casos, como hay tanta agua, entonces el nivel de humedad dificulta las cosas, entonces ya no son 3 meses, pueden ser 4, 5 meses, más todo el conflicto social, operacional, logístico, administrativo, contractual, 1 año y medio. ¿Cuánto cuesta? No, ¿para qué los asusto? Pero en este caso particular, a ver si digamos una experiencia peruana, sería bueno saber. En este caso particular que usted se mencionó, 150 kilómetros es una distancia bastante considerable. Sí. Petroperú tenía a qué distancia sus puntos para esos casos. Cada proceso, cada evento de derrame es distinto. Siempre se instalan puntos de control, sobre todo en las áreas adyacentes al lugar de ruptura o de vertimiento. Nunca un plan de contingencia rara vez considera instala un punto de control 150 kilómetros, no se espera que llegue allá, pero han habido factores climáticos o de terceros que han ocasionado que lleguen hasta O sea, son puntos esas móviles. distancias. Son puntos de Sí, control claro, móviles. son puntos de control móviles. Operativos. Claro, lo digo porque sabiendo que el río es ahí caudaloso y esa extensión que tiene y la zona pues no es una forma de rápido acceso, ¿no? Y para evitar pues que siga corriendo debería haber puntos estratégicos, ¿no? De acuerdo a las modelaciones que han y con toda la experiencia que tienen de tanto derrame que han tenido, ¿no? No, pero cada derrame es distinto. Pero sí, hay muchas estrategias y cada vez se tiene mayor efectividad en la respuesta. Por ejemplo, acá una experiencia que han Callao hace un año, en el año 7, Sí. hubo un rebose, cayó en el mismo muelle, en la estación del muelle, en la madrugada y recién a las 8 de la mañana lo atendieron, 3-4 horas después. Y estamos en el Callao. Pero como es en la capital. Imagínate el tiempo de respuesta, ¿no? Tenían que, a la embarcación que iba a atender, tenían que equiparla, porque tenían su kit de emergencia, lo tenían acá en el muelle. Pero mientras que tomaban la decisión, tomaban el plan y toda la cuestión, ya la mancha se había extendido sí, considerable, ¿no? O sea, creo que había llegado inclusive hasta la zona de ¿cómo se llama? De transportadora Callao. Que bueno, es un terminal adyacente. Sí, sí, ¿no? conozco. Pero imagínate el tiempo de respuesta, ¿no? Siendo una zona cercana. Es justamente lo que yo les decía. Una cosa es cómo es el derrame cuando ocurre y cómo se comporta a lo largo del tiempo. Por eso, lo veíamos la vez pasada, la prevención y esas estrategias de prevención son tan importantes. Un derrame de esos, que ya está contenido, porque hay una operación de pre-booming, de acordonamiento, impide todo eso. Claro. Ya tenías la barrera puesta. En este caso, ¿Cuál es el impacto? En este Hay caso, que recoger. En este caso particular, en la plataforma de Muelle 7 no tenían los equipos. Lo tenían en Muelle. Eso está mal. Claro. Eso debe cambiar. O sea, no es que ¿dónde está tu equipo? No, si me pasa algo yo lo traigo. Pero eso no lo recogen los planes de contingencia. Eso no lo... Los recogen los planes de Pues contingencia. debería estar, pero si el plan de contingencia no se le revisa, o si yo pongo cualquier cosa y cualquier cosa Pues sirve aprobado, para que me dejen operar. Más que no hay eso, otra. eso Ah, es de Capi, es de Capi. Son aprobados por DICAPI. Pero el muelle 7. Y ahí hay un tema. Recuerden que lo vimos la vez pasada. No hay una hoy día no existe un estándar que defina si tu plan de contingencia es suficientemente bueno o suficientemente light. ¿Tienes un plan de contingencia? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué dices? Sí, ¿qué vas a responder? ¿Cómo hago yo para saber si es bueno o no? Hay Cuando estándares de sucede. calidad, pero hoy día en el Perú no existen. No son ley. No son ley. Entonces, sí, yo puedo tener un plan, pero puede que no diga en realidad lo que debe decir. Imagínense un plan de contingencia que no hable de la ruta de derrame y del comportamiento
de la extensión de un derrame, como lo que estamos hablando. Y ustedes como autoridad tienen la misión de aprobar ese plan. Ustedes hoy día, después de lo que estamos estudiando acá, ¿creen que sería importante que el plan de contingencia mencionara cómo debería ser la ruta del derrame? ¿O se conformarían con que diga, sí, si me ocurre un derrame, yo voy a sacar mis equipos que tengo localizado en otro muelle y los traigo y ahí respondo a la emergencia? Y cae modelación. Es una necesidad. ¿Dónde están tus modelaciones? ¿Y cómo sé si esas modelaciones están bien hechas o no? Mañana va a auditarlo, acá es el hombre. Ah, no sabe todavía. Ok. Tiene solamente una salchicha nomás para el tremendo muy. Como estamos comenzando a pensar en cómo responder al derrame, es necesario poder determinar el tamaño de la mancha y el volumen de la mancha. Para eso, nosotros tenemos que hacer estimaciones de ese espesor. Recuerden que al principio el espesor es mayor y luego se va adelgazando rápidamente a lo largo del tiempo, se extiende. Entonces, una regla general: el 90% del hidrocarburo al principio del derrame está contenido en un 10% del área. Es decir, si yo desde el aire veo una mancha, veo aquí mi buque, y aquí tengo mi mancha. Y veo como dos tonalidades. Del volumen total, yo aquí espero tener en el 90% del volumen, si es que esto equivale al 10% del área. Y en el 90% del área voy a tener el 10% del volumen. O sea, si se me derramaron 1000 barriles y los tengo distribuidos en una hectárea, que es igual a 10.000 metros cuadrados, entonces el 90% del volumen, que son 900 barriles, aquí voy a tener 900 barriles, los voy a tener en un área equivalente al 10%, o sea, en 1000 metros cuadrados. Esa geometría o esa distribución guarda algunos comportamientos o siempre está en el centro o de repente... No, esto solamente a manera de... Ustedes están encima en un helicóptero y están viendo eso y dicen, mira, esa manchita de allá, la que se ve más espesa, visual entonces. Ahí está la mayor cantidad de producto. Y el resto que se ve tan grande, esa no nos debe preocupar, porque en estos 9.000 metros cuadrados yo apenas tengo 100 barriles. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si es que yo hago el recorrido en helicóptero y veo esto y le pido a los remolcadores que avancen con una barrera, muchas veces, bueno, aquí es fácil, uno dice sí, tienen que irse hasta llegar a colocar la barrera acá, asumiendo que el viento y la corriente tengan esta dirección para que la mancha se posicione aquí, ¿cierto? Pero esta no siempre es la geometría. A veces esto puede estar así. Y cuando los remolcadores están abordando esta mancha, ellos pueden estar viendo que esta es la dirección correcta, porque ven la mancha y ya tengo la mancha ya y me le meto, y puede que estén comenzando a tratar de recoger toda esta zona donde ¿cuánto van a encontrar? 50 barriles en vez de ir por los 900. Cada segundo, cada minuto esta mancha cambia y se hace más delgada y aumenta su área y disminuye su espesor y se hace más difícil contenerla con barreras cada minuto. ¿Qué otro método de identificación de esa área hay? Considerando que acá en costas peruanas pues no
los recursos de helicópteros para identificar la... Sí, bueno, en realidad los helicópteros siempre son importantes porque de otra manera Y con dron puede ser. se puede hacer con drones, pero mientras que envían el dron, si es que la... El alcance. Sí, igual toca irse en una embarcación. Usualmente se hace desde un helicóptero, pero se puede hacer que si no vemos claramente definida esa geometría, lo podemos hacer a través de colores. Dependiendo del tipo de color que tenga la mancha, podemos determinar o hacer una aproximación de su espesor. Y dependiendo de ese espesor y el área, puedo cuantificar el volumen. Porque es que aquí, si se dan cuenta, yo partí de la base de cuál es el volumen. Rara vez sabemos cuál es el volumen. Pregúntenle a cualquiera que tenga un derrame cuánto se le derramó y difícilmente van a encontrar ustedes una respuesta inmediata y certera respecto de esa pregunta. Siempre, no, pues aparte de eso, eso siempre es un aproximado a la baja. Si le preguntamos a los que se ven afectados, es un aproximado al alza. O sea, cada quien tiene su versión de los hechos. Y termina la emergencia, termina la investigación y en realidad no siempre sabemos cuánto se derramó. Entonces tenemos que hacer usar cierto tipo de técnicas forenses para, con lo que veo, con los hechos, poder establecer un volumen y después irlo corrigiendo. Pues dense cuenta, ¿ustedes dónde creen que esté ahí el mayor volumen del derrame? A ver, al frente. ¿Dónde? A la derecha. A ver, sin vergüenza, adelante. Sin vergüenza, adelante. Acá. Es lo que se puede apreciar. Claro. Aunque hay bastante diligencia, ¿no? Cuido brillo. Pero si los remolcadores estuvieran llegando por acá, Ahí se quedan. y dice, no, es que ya tengo la mancha, la estoy agarrando. Si uno está desde arriba y dice, no, es que no era por ahí. Y para un capitán es difícil, si me voy a meter por toda la mitad, pues, Que su campo visual es limitado también, ¿no? exactamente. Está casi al nivel del agua. Sí, pues. Claro. Eso hace. Alguien identifica eso y dice, ya, acá es. Por eso lo recomendable es salir primero un helicóptero, chequear y ya. Y ya, pues, La marina, pues, el helicóptero. La marina, manda sus Sí, sí, helicópteros. claro. Bastante. ¿Tienes? Eso es muy improbable. Mira, Claro que lo tienen, están pero- sobrevolando y se caen. Pero lo tienen de adorno. Bueno. Pero no, cuando hay Segundo derrame. El segundo derrame del helicóptero. Sí, lo más probable. Bueno, qué mala. Yo él quiere manejar el Muy helicóptero de doble fiscalización. Mi hermano no ha comprado. Sí, por la limitación del campo visual, es difícil pedirles y esperar que tengan claridad sobre cómo enfrentar la mancha. En realidad sí hace falta contar con recursos como drones o helicópteros. Se pueden hacer observaciones desde cubierta, desde la cabina de mando de una embarcación, pero desde el puente no se van a ver las cosas con claridad. Y este tipo de cosas, esta es la mancha, esta es la mancha. Ahora, no basta con la foto. Tengo que saber en qué dirección se está moviendo. Porque si ustedes se dan cuenta, con esa geometría, a ver, ¿quién quisiera aproximar en qué dirección se puede estar moviendo esa mancha? De abajo para arriba, según lo que se ve. En diagonales a la izquierda. Claro, ¿Por qué de abajo y para derecha arriba? e izquierda. Porque parece que en la parte superior está más dispersa la cosa, ¿no? La parte superior izquierda. Más dispersa que la parte Claro, superior más derecha. concentrada en la parte inferior derecha. y por la forma también. Porque la corriente de alguna manera le genera una forma. Pero el vuelo también está sometida al régimen de viento. Al viento. Entonces uno podría pensar que el viento va en esta dirección. Tenemos viento oeste. ¿Por qué? Miren cómo se están formando esas trazas. Miren cómo se están formando las rayas. Pero sí, pareciera que aquí tenemos mayores concentraciones Ahí y hacia allá se están haciendo cada vez más delgadas. O sea, podríamos tener una corriente no muy fuerte en dirección noroeste con viento oeste.
¿Qué influye más en la Ya vamos a difusión? estudiar eso. Ok. Tenemos alumnos avanzados del nivel 2. Ese es otro nivel, de hecho, de nivel 1. El retraso en la actividad de respuesta del proceso de expansión tiene efectos negativos en la atención. O sea, siempre el tiempo es un factor predominante que tenemos que estar evaluando. La respuesta rápida es vital para obtener resultados efectivos. Entonces, ¿cómo calcular un volumen de derrame si no tenemos el volumen, si no nos dan el volumen, si no nos dicen la verdad? Si resulta que el que estaba vigilando un proceso de bombeo se durmió y cuando se despertó se encontró con el derrame y no sabe en qué momento o por cuánto tiempo estuvo la bomba trabajando, rebosando el tanque, y no tenemos el tiempo para hacer aforos o no hay datos suficientes para que con los aforos podamos determinar el volumen derramado. Entonces, cualquiera diría, no, eso, yo digo que son 100, no, yo digo que son 200. Entonces, hay un código de colores que nos permite calcular cuál va a ser el espesor de película. Con ese código de colores, dependiendo, entre más oscuro, el espesor de película es mayor, entre más plateado e iridiscente es menor, y eso nos va a permitir hacer un cálculo. Ahora, si estoy navegando, también es otro reto, porque no solamente basta conocer el espesor de película. ¿Cómo hago para saber el largo y el ancho? En la foto que estábamos viendo hace un rato, ¿cómo saber el largo y el ancho? Si no tiene una geometría, porque uno siempre pinta las manchas de petróleo así. Y la profundidad para saber el espesor. No, la profundidad es el espesor. Claro, pero ¿cómo lo miras? Con el color. Miro el color Una fórmula debe haber, ¿no? y digo, con ese color yo creo que hay un espesor de 5 micras, 10 micras, 15 micras. Sí, totalmente subjetivo. Pero tan subjetivo como el que dice, uy, yo creo que se regó mucho. ¿Cuánto es mucho? Pero viene otro problema. Con el color lo puedes ver desde el aire. ¿Y cómo haces para medir el largo y el ancho? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo hacemos para medir el largo y el ancho de un... Bueno, una demarcación que se está moviendo no creo que sea tan difícil, ¿no? O sea, En el tiempo realidad, navegado, sí, pero... dependiendo de la extensión, lógicamente. Porque la embarcación se mueve, pero la mancha también. ¿Se les ocurre otra cosa? Sí, pero ¿y qué? Mandas un cristiano a hacer los vueltas acá con un... Y eso levita, y eso levita. Lo que hay que hacer es... Modo alma, modo fortaleza. Con el helicóptero lo que vamos a hacer es varias formas. Teniendo en cuenta la velocidad, tiene que haber un tripulante que marque el punto cero, que le garantice al piloto que va a haber una velocidad constante de la cual tenemos que tomar nota, avanza en una dirección previamente definida e indicada del helicóptero para poder medir esta longitud, y una vez determina el otro extremo, con el tiempo lo multiplicamos por la velocidad y tenemos la distancia. Eso también se puede hacer en una embarcación. Claro, Un arroz de maniobra y se determina. va a ser más complicado. Recuerden que una mancha pequeña la embarcación la cubre. Una mancha grande, para ir de aquí a aquí, puede que nos tome 15 minutos, media hora, incluso más. Entonces eso va a dificultar. No nos podemos esperar a que una embarcación navegue una hora para que nos dé el ancho de la mancha, porque cuando nos lo dé, la mancha ya ha cambiado de dimensiones. Ahora, otra manera es, teniendo la geometría, es decirle al piloto, trata de ubicarte en este punto, dame las coordenadas, A la carta. coordenadas y coordenadas. Y con eso también podemos determinar, sin tener que estar pendiente de tomar tiempos, sino el piloto simplemente le pasamos el modelo y le decimos, con 2 o 3 coordenadas ya sabemos exactamente cuál es el área. Multiplicamos el área por ese espesor relativo, sí, muy subjetivo, que podamos determinar,
y tenemos una idea del comportamiento del volumen del derrame. Ahora, no podemos hacer este cálculo sin tener en cuenta el tipo de producto, porque si es un producto delgado, pues no puedo asumir unos espesores de película muy grandes cuando sé que esos productos nunca se van a formar sobre el agua en ese nivel de espesor de película. Hay productos delgados que se dispersan rápidamente, La gasolina. por ejemplo. Bueno, ahí simplemente es un ejemplo de lo que les acabo de mostrar, multiplicando por la velocidad. Ahora, no siempre el derrame tiene una forma homogénea como este. Si tuviésemos el ejemplo de la foto, si tenemos ya el área, una foto nos bastaría para poder determinar. Voy a poner este ejemplo acá. Supongamos que esto tiene 15 kilómetros por 10 kilómetros y mi mancha es, pero yo ya sé, porque lo veo en la foto, que estas son zonas que están más oscuras. Con la foto y una cuadrícula yo puedo llegar a determinar cuáles son las áreas de máximos volúmenes y las áreas de mínimos volúmenes. Es decir, no me va a ser suficiente con determinar cuál es el área cuadrada. Tengo que descontar las que no tienen. Y estas que tienen mínimos volúmenes no es igual a esto. Porque si no haría un cálculo sobreestimando el volumen de derrame. Al final, ¿por qué creen que es importante saber cuál es el volumen que se derramó? ¿Para qué quiero saber yo cuánto se derramó? ¿Se acuerdan? Para dimensionar los equipos. ¿Quién me lo dice? Para dimensionar los equipos. Como por ejemplo, a ver, señoritas, están muy calladas hoy. Y la largura de la barrera, por ejemplo. La cantidad de barrera, los skimmers, ¿será que con un solo skimmer soy capaz de recolectar todo esto? Es decir, ese skimmer recoge muchísimo, muchísimo no es nada. Muchísimo es, dime que recoge 50 metros cúbicos por hora, que podemos trabajar con él durante 6 horas continuas y que después de eso tengo capacidad de almacenamiento para recolectar 50 metros por 6 horas, son 300 metros cúbicos. ¿Tengo capacidad para almacenar 300 metros cúbicos? Es decir, pero la barcaza es no propulsada. ¿Tengo cómo llevarla a este sitio? Sí, ¿cuánto se demora? 8 horas. ¿En 8 horas puedo garantizar esta condición? No me sirve tu barcaza. No, el tanque de slop. No, solamente tengo 50 metros cúbicos. O sea, pongo el super skimmer, trabajo 1 hora y ya. Igual tienes capacidad de almacenamiento de producto. Bueno, entonces supongamos que tenemos otros 100. Puede que tengamos los 300. Y luego lo que hacemos es relevar esa embarcación con otra. Todo eso es lo que hay que calcular y tener en consideración. O sea, hasta ahorita estamos comenzando a comprender cómo ese producto que veníamos estudiando y que por dentro son puras moléculas de carbono e hidrógeno, en realidad hemos estudiado eso para entender cómo se va a comportar, porque si sabemos cómo se comporta, podemos saber cómo lo enfrentamos y cómo lo podemos recolectar. Una consulta, cuando tomo la foto y hago la cuadrícula, ¿cómo puedo calcular las áreas? ¿Con las coordenadas? Claro, si tienen las coordenadas, calcula las distancias entre coordenadas y eso te da la longitud. Y ya de ahí hago una Sistema Exactamente. Entonces, Literales. hay un software para eso. Las literales salen las áreas. Cualquier cosa te conmigo con Gina, Esto que yo les explicaba es justamente lo que se den cuenta que hay fracciones diferentes con concentraciones diferentes. En la medida que seamos más exactos, pues vamos a poder establecer en realidad cuánto es que vamos a recolectar.
Si a mí me preguntaran, este 70%, si es un producto no muy pesado, yo no me voy a preocupar por esto. Esto se va o a disolver o a evaporar o a lo que sea, pero esto yo no lo voy a poder recoger. Además miren cómo se está despaciando. Pero como yo veo que han pasado 2-3 horas y esto todavía se mantiene así, entonces a mí me interesa que esto, tal vez esto un poquito, si es que tengo una capacidad de respuesta eficaz, sí puedo llegar. Pero esta va a ser la parte en la que me voy a concentrar. Esto difícilmente le llego. ¿Preguntas? ¿Cuánto puede llegar el espesor, digamos, por ejemplo, de algunos productos que pueda tener en mente? El espesor de... Yo tengo el correo de todo, yo les voy a mandar la tabla de colores, con los espesores. Porque en el manual que ustedes tienen no se ve claramente, miren. Brillo plateado, los cuales de .04 a .3. Algo. Shine. ¿A qué se refiere? O sea, ¿podrían darnos una breve explicación sobre el acuerdo de Bonn? ¿El acuerdo de qué? De Bonn. Pero avanzamos con este tema y luego lo tratamos. Tomo nota para que lo profundicemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué tu inquietud? La 1 y 28. ¿Por qué tu inquietud? Porque lo que he revisado es que tiene bastantes, identifica cuáles son las medidas, ¿no?, que se tienen que tomar para este tipo de derrames. Entonces, pero tiene mucha información. Al principio solamente se refería a cómo preservar el tema, creo, de las áreas vulnerables, una cosa así, ¿no? Entonces ahí creo que un capítulo, un anexo, es un acuerdo ya que ha crecido. Entonces uno de esos anexos es sobre el tema de derrames. Entonces yo no he revisado ese documento porque no lo he encontrado. Entonces yo entiendo que usted ha sacado de eso esta tabla. Sí. Pero hoy el tiempo está corto. En la siguiente sesión revisamos eso y hablamos un poquito de eso, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, teniendo en cuenta el espesor y el área de cada una de las secciones, podemos determinar cuáles son los volúmenes. En este caso, según esto, el cálculo que han hecho es que habrían 870 barriles. Que si hubieran hecho los cálculos, considerando que el espesor fuera el mismo para toda el área o para todo el polígono, esto seguramente habría dado 3 o 4 veces más y habríamos estado dimensionando más recursos de forma innecesaria, que significan más costos. Ahora, el movimiento del derrame, ¿ya tenemos el refrigerio? Vamos a parar 10-15 minuticos, se toman un café, van al baño y